Hola amigas y amigos, bienvenidos y gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Protagonistas en la Música, un programa de divulgación donde le mostramos en profundidad la vida y la obra de los artistas académicos del Departamento de Música de la Universidad de Chile. En esta ocasión tenemos como invitada a la maestra Jimena Matamoros, quien es concertista, compositora y docente del área de guitarra de nuestro departamento. La profesora Matamoros estudió en nuestra universidad titulándose con la más alta distinción. Su maestro fue Luis López, con quien luego formaron un dúo de guitarras que estuvo activo por 25 años. Como solista ha realizado giras por Brasil, Argentina, Paraguay, Colombia y el territorio nacional. Cuenta con numerosas distinciones, entre las que destacan el Premio a la Creación Artística otorgada por el rector de la Universidad de Chile en 2014. La maestra Matamoros forma parte de la Asociación Nacional de Compositores, ANC, y sus obras se han publicado en más de 30 países del mundo. En este primer bloque, la profesora nos cuenta de sus orígenes, también de la influencia musical de sus padres, sus años de estudiante de guitarra y luego como profesora de la Facultad de Artes en el convulsionado periodo de los años 70 y 80. Cerrando este primer bloque, escucharemos una de sus piezas predilectas, parte de su obra de composición, Ecos. Bueno, yo nací en Santiago y mis padres son profesores normalistas. Y desde antes de nacer yo escuché música. Y ellos son personas muy artistas en realidad de muchas áreas, muy musicales, amantes de la música. Así es que yo durante además toda mi infancia escuchaba música sinfónica, de cámara, folclórica, música orquestada, que se llamaba en los años 70 o 60, 70. eh, en realidad de todo tipo de música. Así es que eso fue nutriendo todo mi bagaje personal y también desde niña yo tuve acercamiento a lo artístico. Eh, Mis padres además tenían un amigo que es un destacado guitarrista y compositor que vive en Francia ahora hace muchos años, Edmundo Vázquez, él es muy conocido, tiene sus obras publicadas en Europa, sus composiciones para guitarra principalmente. Él visitaba mi casa porque es muy amigo de mi padre y yo lo escuché tocar a él guitarra en el living de mi casa como a los 4 o 5 años. Y cuando yo lo escuché, pensé para mí, yo quiero ser concertista de guitarra. Fue un pensamiento mío, quizás no lo dije hasta hace muy poco, pero ahí seguí mi camino, mis padres incentivaron eso, me regalaron una guitarra y por supuesto en el colegio aprendí ballet, folclore, canté en coros, actué en el colegio y tanto así que eh, en las mañanas todos los lunes yo me sentaba en una mesa frente a todo el patio formado del colegio y acompañaba la canción nacional. Así es que en realidad desde niña he estado hoy en las tablas, bajo las luces, y me encanta. Así es que en realidad lo llevo en la sangre porque es de familia y es mi pasión. La música y la guitarra son mi pasión. Bueno, yo ingresé al conservatorio, al curso del maestro Luis López, y ahí hice toda mi carrera. Estudié completamente todo, de la A hasta la Z, y me titulé con los más altos honores. Tuve grandes maestros, no solo al maestro Luis López, un gran maestro, gran guitarrista, muy exigente por lo demás también. Maestros como Elvira Savi, Cirilo Vila, eh, Raquel Bustos, en fin, Ana Helfand, Samuel Claro, Andrés Alcalde. En realidad fui muy privilegiada por los maestros que tuve y de todos ellos aprendí. También he tenido la oportunidad de asistir a clases magistrales con grandes maestros como Narciso Yepes, por ejemplo, Hopkinson Smith, John Duarte, Stepan Rack, y muchos, muchos otros. Y lo lindo de eso es que uno aprende, confirma la información que tiene, reafirma cosas, abre nuevas miradas para decir lo mismo que uno sabe, pero a veces otras personas de otros países lo dicen de otra manera. En fin, siempre es una interesante mezcla y permite crecer, perfeccionarse y tener vínculos con maestros renombrados o no tan renombrados, pero gente que sabe mucho en el extranjero. Así es que
la verdad es que en ese sentido me considero bien privilegiada por todo lo que he logrado aprender y creo, hago lo posible por transmitirlo de la mejor manera posible. En general, yo entré cuando estaba todo el asunto político ahí efervescente, el año 72, entonces me acuerdo, por ejemplo, que mi maestro tocaba con la Sinfónica en el Teatro Astor, el concierto de Castelnuovo Tedesco en ese momento, el número 1. Y yo fui con mi madre y caminábamos por las calles para llegar al teatro absolutamente con bombas lacrimógenas. Entonces al final el concierto se tuvo que suspender porque era terrible, digamos. A la semana siguiente se pudo dar, afortunadamente, pero era en una época convulsionada cuando yo entré a la facultad. Después estuvo un año cerrada, digamos, o por lo menos al menos unos 8 meses, digamos, como de septiembre hasta marzo, no recuerdo bien exactamente, pero fue muy difícil suspender los estudios y todo eso. Afortunadamente yo seguí estudiando igual, mi maestro me asesoraba un poco ahí para no dejarnos abandonados, porque estar tantos meses y con una incertidumbre que iba a pasar era muy difícil. Después de eso, un poco la cultura se vio un poco restringida. Yo me acuerdo que la Sinfónica hacía muchos conciertos, ya no invitaba tantos solistas, por ejemplo. En fin, cambió un poquito el panorama, pero a pesar de todo eso, yo logré terminar mi carrera, logré hacer muchos conciertos desde que estaba estudiando. O sea, yo ya al segundo, tercer año yo ya estaba tocando y por supuesto tocaba en mi colegio, en las graduaciones y todas esas cosas, ¿no? Eso principalmente, bueno, y el ambiente, sí, un poquito convulso a veces, quizás, pero al menos yo quise mantenerme más bien a lo mío, dedicándome a estudiar, aunque suene un poco, sí, quizás aburrido para el resto, pero nunca estuve, digamos, en el fragor de nada. Estaba concentrada en lo mío, sacar mi carrera, y es mi máximo interés. Bueno, se vive con un poco de angustia, en realidad, y también con esperanza de que las cosas vuelvan a normalizarse, volvieran en ese caso, volvieran a normalizarse, y deseando lo mejor para todos en realidad, que todos tuvieran paz, al menos en nuestra facultad, digamos. Por ejemplo, me tocó vivir todas estas cosas que ocurrieron en el Teatro Municipal, cuando balearon a Pachi, había mucho movimiento en la facultad en ese momento. Fue bien terrible y afortunadamente ella se recuperó bien y ha hecho una linda carrera. Me alegro por ella y que haya superado ese momento tan tremendo. Fue una lección bonita para todos, digamos, una lección de superación hermosa.
Protagonistas en la música contamos con la presencia de la maestra Jimena Matamoros, a quien acabamos de ver en una interpretación de su propia creación, Ecos. Justamente de ese proceso y esa experiencia como compositora nos hablará en esta segunda parte, donde también se refiere a la escasez de mujeres en el ambiente guitarrístico del Departamento de Música, luego de lo cual escucharemos otra de sus obras de su propia autoría. Bueno, desde que yo tomé la guitarra muy niña, empecé a buscar los sonidos y a probar con cosas muy simples, pero descubrir como si yo avanzaba medio tono, la sonoridad y la resonancia cambiaba. Entonces desde ahí hay una búsqueda y siempre escuchando música pensando cómo va esto, qué tipo de resonancias hay, qué tipo de orquestación hay, qué tipo de sonidos hay, por qué estos acordes tan maravillosos, hacia dónde van. O sea, siempre he estado buscando la alquimia de los sonidos, desde siempre. Y desde muy niña también empecé a componer canciones desde niña, 7 años por ahí componíamos canciones con mis hermanos también. Y después ya empecé a componer estudios, bossa novas, valses, canciones con letra y todo. Y ya como desde el año 2000, pero antes también incluso tenía más composiciones para conjuntos de guitarras, arreglos, en fin, bastantes cosas, estudios también. Y ya como del año 2000 partí con una beta más definida en un estilo personal, y ahí ya empecé a publicar mis composiciones y bueno, en general no me encasillo en ningún estilo, pero sí hay cosas importantes para mí en la composición, que es algo que para mí es muy importante. Y en este momento considero que es como la fase segunda de mi carrera artística, que es siempre buscar el refinamiento musical, buscar la belleza y expandir las fronteras de los estilos musicales. La trilogía musical, que es bien conocida, de Ecos, Océano y Reminiscencia, tiene esta influencia de jazz, pop, algo de folclore y música clásica. Y esa fusión, no es que yo la haya pretendido, ha salido espontáneamente digamos, de los rincones de mi alma musical. Ha ido saliendo, han ido saliendo esos sonidos de esa manera. Trato de ser auténtica y ojalá que mi música sea original, es decir, hago un esfuerzo grande por no copiar a nadie ni citar a nadie en forma tan evidente. No, hago en verdad un esfuerzo, aunque es difícil, porque como ya a esta altura de la historia de la música está casi todo dicho, es muy difícil ser original, pero trato en lo posible. Ya esto de componer venía como desde tomar el instrumento. Y luego empecé a inventar canciones, con mis hermanos inventábamos canciones. Eh, Conocíamos canciones porque además cuando yo tuve mi guitarra, mis padres me regalaron un libro de canciones, ya se cantaba mucho en mi casa, así que yo sabíamos muchas canciones. Canciones nuevas esta vez, tonadas, milongas, cuecas, en fin. Y ese libro lo aprendí en un día. Y sorprendidos mis padres me fueron a comprar el siguiente libro. Y ya con mis hermanos, con esto nos pusimos a inventar canciones, inventamos una cueca, inventamos letras divertidas y para, qué sé yo, valses o especie de corridos también, o tangos divertidos. Pues teníamos una cueca que le pusimos La Valenciana y hablaba de una nana que era divertida porque se comía la comida a escondidas, por ejemplo, y hacía cosas así cómicas, porque entonces así como haciendo leso a los patrones. Entonces, y la cantábamos en familia, nos reíamos mucho, y hasta el día de hoy las cantamos de repente. Y así inventamos letras, mi abuelo cantaba, tocaba, mis tíos, cantamos, por ejemplo, los cumpleaños feliz, en coro con mis tíos, mis padres, todo. Lindo eso. Y además mis padres como profesor normalista cantaron en coro, súper musical, todo como les dije, un ambiente muy musical. Y eso lamentablemente se ha perdido en la familia y es lo más bello, cantar en familia y tocar, animar la fiesta. Yo me cantaba todos los tangos, los boleros, así que realmente va eso muy divertido. Así que siempre lo pasamos muy bien en esas ocasiones.
Bueno, y mi lado Cuéntanos. B que no les he contado también es el bossa nova, que me fascina. O sea, toda la música brasileña es mi devoción, ¿no? Yo creo en la música buena o no tan buena, pero la verdad es que me resulta bien difícil poder etiquetarla a veces, porque en mi caso al menos yo trato que fluya de mi alma, que fluya de mis pensamientos, en primer lugar, ¿no? Esa es mi manera de componer, que fluya, ¿no? Eh, y creo que ojalá las fronteras en ese caso estilísticas queden borradas, porque a veces, por ejemplo, tengo proyectos de escribir estudios clásicos, clásicos, de verdad, para guitarra clásica, como los compositores eh, que usamos normalmente en la gente que se le enseña. Absolutamente clásicos, pero también, y quisiera que esos fueran tocados no porque no fueron escritos en la música clásica, en el periodo clásico. Y al mismo tiempo la música, quizás como la última faceta que he estado yo teniendo de composición, que vincula lo clásico con lo pop, jazz y folclore. Eh, Hay total conciencia de ello, pero en el fondo es lo que me resulta auténtico. No es que haya tampoco habido una intencionalidad de eso, pero es lo que está dentro de mi bagaje, es la mixtura que tengo dentro de los pensamientos, de lo que me ha marcado, de toda mi experiencia, de todo lo que he escuchado y de lo que me gusta, ¿no? Principalmente. Pero creo tanto en la pureza de los estilos si uno lo hace. Si compongo algo barroco, quiero que se toque, aunque no haya sido escrito por Bach, por ejemplo, o por gente del periodo barroco, y que se le respete como tal, porque debería estar teóricamente bien escrita en ese estilo. O si compongo un bossa nova o música de jazz o música de fusión, también debe respetarse porque está hecho con rigor académico. Ahí no está, al menos como decía el maestro Cirilo Vila, no tiene que haber una nota ni de más ni de menos en lo que uno compone. Hay un rigor académico ahí detrás siempre, pero volcar el alma, porque si uno no lo hace, no es uno, hay que tratar de ser uno. Claro, bueno, cuando yo ingresé estaba la señora Liliana Pérez Corey de profesora, y ella con don Luis López me tomaron el examen de admisión. Y todo el mundo hablaba mucho de la señora Liliana, en realidad. Sus alumnos la querían mucho y durante muchos años, hasta que ella falleció el año 91, estuvo de profesora, en realidad. Después de eso, yo logré ingresar, ya más formalmente, pero yo ya estaba desde el año 85 como profesora. Así que en un periodo en que, unos 6 años que fuimos colegas con la señora Liliana. Y más mujeres profesoras no han habido, o sea, siempre ha habido una y máximo dos en ese periodo, digamos que fue la señora Liliana y yo. Y de alumnas, bueno, yo me acuerdo que cuando yo ingresé entraron como 4 compañeras más, o 3, y poco a poco fueron desertando, por así decirlo, y al final solamente me titulé yo, de mi generación. Y en general, y después en la enseñanza que me ha tocado vivir como académica, son muy pocas las mujeres, a veces hay una, dos máximo, a veces ninguna, o sea, la cantidad de mujeres en la guitarra es mínima en Chile. Y digo en Chile porque quizás es una coincidencia, ¿no? Pero es muy, muy baja, así es que eh, estamos un poco solas, pero la verdad es que yo creo mucho en la integración y trabajamos en equipo con los colegas y eso es muy bueno, digamos, ¿ah? Muy positivo y claro, hay que abrirse espacios y hay que tener fuerza, que hay que hacer las cosas muy bien. Eso, yo creo que es eso, tener un espíritu de colaboración con la gente y con todos los colegas en general de la universidad.
Lo que acabamos de escuchar es una parte, un extracto de la pieza Océanos, parte del catálogo de obras de creación de la maestra Matamoros. Y seguimos en este episodio de Protagonistas en la Música, escuchando las vivencias y la música de Jimena Matamoros. A continuación, en este tercer y último bloque, la profesora Matamoros nos habla de cómo su obra se ha difundido por diversos países de todo el mundo, de su trabajo con compositores chilenos, de algunos de sus instrumentos más queridos y de cómo ha enfrentado este periodo de encierro por la pandemia. Y cerrando este último bloque, los invitamos a escuchar otra magnífica obra de la creación de la maestra Jimena Matamoros. Bueno, por un lado, todas estas situaciones tan complejas también ofrecen oportunidades. Y he permitido, digamos, me ha permitido también ir pensando nuevos proyectos, empezando a desarrollarlos, y también a poder dar a conocer mi trabajo en el extranjero también. Hace unos días me entrevistaron desde Brasil y ahí también hay un camino muy grande, digamos, que viene, digamos, de vínculos con otras compositoras a nivel internacional muy grande. Compositoras y guitarristas, o sea, como un área más específica, ¿no? Ha sido, por supuesto, un honor y también eso es resultado de varios viajes que yo he hecho a Brasil, al menos 3, en distintos años, y eso ha generado también más contactos, más posibilidades, más proyectos, y también que mi trabajo se esté conociendo y reconociendo también en Brasil al menos, digamos. Y por ende se ha extendido también el conocimiento a otros países porque por lo menos mi disco en este momento está circulando en, no sé, algo así como 30 radios en Chile, y radios del extranjero, en México, en Estados Unidos, en España, en fin. Y también circula físicamente en otros países como Alemania, Polonia, España, Estados Unidos, Brasil, en fin. Entonces, más el trabajo que venía de antes con mis composiciones publicadas y con mis discos anteriores, entonces yo he cifrado en 32 países más o menos donde hay alguien tiene o está en una biblioteca o se ha tocado alguna composición mía. Así que eso me llena de orgullo y ha sido un trabajo largo, eso no es de un día para otro, son muchos años de trabajo, de gestión, de insistir. Bueno, en general, a través de mi carrera he estrenado varias obras de compositores chilenos. Yo me acuerdo que en mi examen de título, por ejemplo, toqué la sonata de Pablo Délano. Y también he tocado varias cosas más de él después. De Gustavo Becerra también toqué su sonata 2. De Darwin Vargas, sus 3 preludios. Y esos 3 preludios permitieron también después que uno de ellos fuese incluido en el primer concurso Luis Sigal. Les realicé la grabación en ese momento, el año 83, para el concurso que se iba a desarrollar el año 84. Entonces incluyeron ahí el preludio 1. Yo les había hecho la versión de los 3 preludios. El mismo Darwin Vargas me compuso un preludio extra, me lo dedicó en particular. Y con el dúo de guitarras que tuve durante 25 años con el maestro Luis López, estrenamos obras de Pablo Délano, Jaime González y otros cuantos compositores más. Y en la actualidad, bueno, Edmundo Vázquez también he tocado varias obras. Jorge Martínez, Ulloa, y también otros compositores que están, digamos, más frescos, digamos, que me están pasando obras. Una obra de Carlos Zamora voy a estudiar prontamente. Y en general, no, jamás he tenido, digamos, sí, yo creo que hay una relación fluida con los compositores, aunque no estemos cada uno en su área, pero yo creo que hay un respeto mutuo y gracias a eso, digamos, también ingresé a la Asociación Nacional de Compositores de Chile, que ahora también le llaman compositores y compositoras de Chile. Y he estado en la directiva últimamente como consejera, lo cual, bueno, sin duda el año 2013 ingresé ahí. Para mí significó un gran momento, marcar un hito, un reconocimiento a mi trabajo como compositora,
un antes y un después. Así es que muy contenta por eso. Yo creo que los lazos se van a ir estrechando cada vez más en todo caso, ¿no? Bueno, es una pregunta bien compleja, pero al menos yo, en general, no tengo hijos, por ejemplo. No quise tener hijos porque no iba a tener el suficiente tiempo para mi instrumento o para mi carrera. Eso ya indica de inmediato de que hay una focalización en mí hacia mi carrera principalmente, ¿no? Y por otro lado, mi esposo ahora también es una persona muy apoyadora, ama la música y me ayuda bastante, porque de todas maneras, siendo artista o no, digo, cualquier profesión es muy demandante en este caso, actualmente, ¿no? Y ser académica de la Universidad de Chile es extremadamente demandante. Y hay que perfeccionarse y hay que hacer muchas cosas para poder cumplir bien la carrera. Y a mí me gusta cumplir bien, así es que siempre estoy ahí trabajando concentrada y dando lo mejor que puedo, lo más que puedo. Profe, bueno, esta es una pregunta tal vez un poco más distendida, pero ¿cuántas guitarras tiene? ¿Y cuál es si hay algún modelo que sea su favorito? Claro, a ver, en este momento tengo 4 guitarras y una de mi esposo que también me la presta mucho, que es una guitarra de las más famosas del mundo. Es una guitarra José Ramírez, tercero, 1A. Eso quiere decir que es la guitarra que usaba Andrés Segovia, ¿ya? Y es del año 81. Así es que tiene un sonido impresionante por los años. Y es de las guitarras así como estándar famosa. Tiro grande, así, 66 centímetros en el diapasón. Entonces, muy buena guitarra. Y tengo algunas guitarras de estudio y mis guitarras siempre han sido Rafael Mardones. He tenido varias, mi primera guitarra, varias al inicio de Mardones, porque él hacía guitarras y llegaba a mi casa un día, llegaba en su auto, llegaba con su hijo, Rafael Mardones Jr., también, te traigo esta guitarra para que la veas. Y así, entonces fue todo un periodo muy bonito mientras yo estudiaba, me fui cambiando de varias guitarras hasta que me quedé con una de tapa de pino rojo, que me acompañó muchos años, y luego me hice una de cedro, que la tengo, y una nueva que tiene 1 año y medio que es de pino abeto, que me encanta. Ya, ahí es la guitarra más dulce que he tenido, maravillosa. Así que esa es la que están usando más en este momento. Así que por lo menos tengo 4 guitarras y una que es de mi esposo que es como si fuera mía, ¿no? Bueno, el encierro en sí no me asusta para nada, digamos. Quizá hasta yo diría que bueno que uno no tiene que salir porque así está más concentrado en lo de uno, ¿no? Tiene cosas buenas. Y lo malo es cuando es lo que nos toca vivir a todos, es que uno no puede salir para cosas importantes, que tiene que pedir todos los suministros por internet y sumarse a aprender plataformas nuevas para poder recibir las cosas. Y eso también es mucho trabajo, ¿no? A veces se demora bastantes horas uno en pedir todo lo que uno necesita. En ese sentido ha sido demandante de mucho tiempo, ¿no? Y también asumir todos los deberes todos los días, que uno a veces podía no hacer, también ocupa mucho tiempo. ¿Mm? Y eso conciliarlo con las clases virtuales y solucionando a veces problemas de nuestros alumnos que no tienen conexión, teniendo reuniones, en fin, y también tratando de dejarse un espacio para la guitarra, para la composición. Se ha hecho muy corto el tiempo. El día es muy breve por todo lo que hay que hacer. Afortunadamente ya se está viendo un poco la luz. Igual hay que irse despacio con esto porque no va a llegar la solución tan rápido. Pero todo lo virtual llegó para quedarse. Y cuando digo esto, pienso que nuestras clases van a, de alguna manera, seguir más adelante, aún en tiempos más normales, una porción al menos creo que va a seguir virtual, porque tiene sus ventajas también. No es 100% como es una clase presencial, pero
tiene otras aristas que también, en cierto modo, incentivan al alumno que tenga un trabajo más personal, que se desarrolle más solo. No siempre resulta, uno siempre tiene que estar ahí de tutor y revisando todo, pero puede en los estudiantes generar un poco más de autonomía, o debiera al menos generar un poco más de autonomía. Sí es importante sumarse a toda la tecnología, y yo creo que eso, para ver si ha servido para algo la pandemia, ha sido para eso, para sumarnos a más tecnología, y eso ha sido en cierto modo bueno porque son aprendizajes que tienen que darse. Bueno, para los jóvenes y jovencitas que quieran dedicarse a la guitarra, mi consejo sería que sean apasionados de lo que hacen, que sean concentrados en lo que hacen, a pesar de que hay tantas distracciones entretenidas por lo demás, ¿no es cierto? Pero hay que tener un cierto espíritu de resguardo de la soledad para poder estudiar concentrados. Y la constancia y la disciplina son los que van haciendo a que una persona se supere, y se supere rápidamente y avance bien. Creo que es importante tener el orgullo personal de que uno quiere y debe y puede hacerlo lo mejor posible, cosa que ojalá, digo yo, siempre les digo a mis alumnos, ojalá el profesor no les encuentre notas falsas, no les encuentre errores en los ritmos, y ellos pueden hacer aportes musicales. Ojalá, siempre estoy aspirando a que ellos den lo máximo. Así que yo creo que es perseverancia, mucha concentración, creer en lo que ellos hacen, pero con mucho rigor intelectual, y con una gran dosis de corazón para hacer música. Con una parte de la interpretación de reminiscencias de la maestra Matamoros, concluye nuestro episodio de hoy en Protagonistas en la Música.
En nombre del equipo de extensión del departamento, nos despedimos, no sin antes invitarlos a seguir y apoyar a los artistas chilenos. El Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile se enorgullece de contar con grandes maestros e intérpretes, docentes e investigadores, y este programa tiene el propósito de poner en valor esas figuras como un importantísimo aporte al desarrollo artístico y cultural de Chile. Gracias una vez más a la maestra Jimena Matamoros por sus palabras y por compartir su música. Y también gracias a quienes nos siguen en este programa Protagonistas en la Música. Será hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.